¿Algo que manifestar las partes? Así es, su señoría. Oportunidad para vincular al proceso al señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Proceda. Gracias. La presente solicitud se realiza de conformidad con el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se cuenta con datos de prueba con los que se acredita el hecho que la ley señala como el delito de robo con violencia cometido en casa-habitación, previsto y sancionado en los artículos 330, 335, fracción primera y séptima, 336, 337, fracción segunda del Código Penal de Yucatán, así como también se acredita la probabilidad de que el señor Darío cometió el mismo. Para acreditar el hecho delictivo, contamos con los siguientes datos de prueba. Primeramente, con las entrevistas a la señora Sofía Esmeralda Sarache Ortiz y a su amiga Verónica Fernández Castro, quienes explican cómo el día 11 de octubre del 2017, a eso de las 18 horas, se encontraban en su domicilio, ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44, de la colonia centro de esta ciudad, cuando el señor Darío, aprovechando que la puerta de la casa habitación se encontraba abierta, se introdujo irrumpiendo el mismo. Sofía es categórica en manifestar que sacando un cuchillo les dijo que no gritaran, desapoderándola de esta manera de su teléfono celular marca Samsung Galaxy J5 y por medio de forcejeos de una cartera que contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, credenciales y tarjetas bancarias, para posteriormente salir huyendo del lugar. Luego de esto, ambas salen a pedir ayuda a la calle y es cuando el señor Jaime Augusto Peschendon se da cuenta y llama a la policía. Hay que precisar que ambas son coincidentes en la media afiliación del sujeto activo, manifestando que este tenía aproximadamente unos 30 años, con marcas de arena en el rostro y que vestía una playera verde tipo polo y un pantalón de mezclilla. Además, para acreditar la probable participación del imputado en el hecho que se considera un delito, se cuenta con el informe policial homologado número 87965, de fecha 11 de octubre del 2017, suscrito por el oficial Poli Martínez, donde este narra que al momento de la detención del imputado se le fueron asegurados entre sus ropas los objetos robados, consistentes en el teléfono celular marca Samsung Galaxy J5, una cartera para damas sin efectivo, credenciales de la víctima y 2 tarjetas bancarias. Seguidamente, como tercer dato, se cuenta con la cadena de custodia de folio 254, que si bien es cierto, es un registro de investigación, es el dato con el cual se acreditan los objetos ya mencionados en el informe policial homologado, además de acreditarse el cuchillo que fue utilizado en los hechos ya descritos. Para robustecer lo anterior, adminipulado los datos de prueba, se cuenta con la entrevista al señor Jaime Augusto Peschendon, quien dijo que el día 11 de octubre del 2017, a eso de las 6 de la tarde, salió a la tienda, y en esos momentos se topa con un muchacho como de 30 y tantos años que iba en dirección a la casa de la maestra. Dice que este vestía una playera verde en manga corta y un pantalón de mezclilla. Cuando salió de la tienda ya de regreso, vio pasar corriendo el mismo joven, pero en sentido contrario y con algo en la mano, mas no logró percatarse bien qué era lo que llevaba. Además, Jaime afirma que ha visto a Darío anteriormente en la Plaza San Cristóbal. En quinto lugar, se cuenta con la entrevista a Zoila María, en la que ésta manifiesta que el señor Darío salió de su lugar de trabajo de 5 a 7 de la tarde sin dar razón de dónde se encontraba. Y por último, se cuenta con la declaración del imputado, quien le dijo a su primo Nacho únicamente que iba a hacer un business. Con lo anterior, su señoría, se desprende que existen datos unívocos y convergentes, de cuya articulación y concatenación se desprende una probable y objetiva participación del señor Darío Nicolás Tinal Manrique como autor material del hecho delictivo. Esto de conformidad con el artículo 15, fracción primera del Código Penal de Yucatán. Además, los hechos constituyen un delito instantáneo por su naturaleza, según lo establecido por el artículo 10 del mismo código. Toda vez que se cumple con lo establecido por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita sea vinculado a proceso el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. Gracias. ¿Algo que manifestar las partes? Así es, su señoría. Proceda. Gracias. Señor juez, esta defensa solicita, conforme a lo establecido en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la no vinculación a proceso del señor Darío Nicolás Tinal Manrique, en virtud de que la Fiscalía no cuenta con datos de pruebas suficientes que acrediten la probable participación de mi defendido en el hecho materia de imputación, consistente en el delito de robo con violencia en casa-habitación, previsto en los artículos 330, 335, fracción primera y séptima, 336 y 337, fracción segunda, del Código Penal de Yucatán. Esto en razón de lo que a continuación expongo. La Fiscalía menciona como primer dato de prueba
las actas de entrevista realizadas tanto a la víctima como a su amiga Verónica, la testigo presencial, quienes en estas en ningún momento manifiestan haber sido amenazadas con cuchillo alguno. También Sofía en su comparecencia no presenta algún tipo de descripción sobre el mismo cuchillo, por lo cual no existe base de comparación entre este y el presentado por la Fiscalía. Es importante mencionar que si bien es cierto, existió un forcejeo, como lo menciona la víctima, en su acta de entrevista podemos percatarnos que fue ocasionado por ella y no por el sujeto que irrumpe en el domicilio. Es pertinente señalar que la testigo presencial en su acta de entrevista menciona cómo no fueron amenazadas, y me permito citar, ni con pistola ni nada, agregando también que se encontraban en un estado de paranoia, lo cual por razonamiento lógico nos indica que ni Sofía ni Verónica se encontraban en un estado en el cual podían percatarse de cómo ocurrieron los hechos exactamente ese día. También consideramos importante señalar que si bien es cierto la Fiscalía presenta como segundo dato de prueba la declaración del agente captor Coye Martínez, estos son omisos en presentar la testimonial de la señora Zoila María Coello Tinal, quien manifiesta que su primo, mi defendido, fue detenido en su lugar de trabajo y que no se dio la fuga, situación también presentada en la acta de entrevista del señor Darío, quien manifiesta haber sido detenido en su puesto de trabajo. Coincidiendo ambos que tanto los objetos como el cuchillo, la Fiscalía señala, se encontraban en las ropas de mi defendido, estaban en realidad en unos guacales cerca del puesto en que el señor Darío fue detenido. Consideramos importante mencionar que el cuchillo mencionado por la Fiscalía no fue recabado según las formalidades necesarias para el proceso, ya que este no obra en los eslabones de cadena de custodia, lo cual puede ser comprobado en el acta integrada a la carpeta de investigación. Sujetándonos a lo anterior debido a la tesis número 2004-653 emitida por la Suprema Corte. La Fiscalía presenta como dato de prueba la entrevista realizada al señor Jaime Augusto Pech Rendón, la cual consideramos no debe ser considerada como tal, pues el señor manifiesta que vio un sujeto correr con las mismas características descritas por la víctima. Sin embargo, dadas las circunstancias en que ocurrió el hecho, es materialmente imposible que éste pudiera percatarse correctamente de quién era el sujeto, ya que en ningún momento lo vio abandonar el domicilio en que ocurrió el delito. Considerando importante también señalar que el señor manifiesta tener prejuicios para las personas que son foreñas, lo cual lo lleva a juzgar anticipadamente a mi defendido. Es importante señalar que si bien es cierto el señor Darío vestía las ropas descritas tanto por la víctima como por los testigos y que todos coinciden en su media afiliación, esto no es prueba suficiente, pues tanto la víctima como la señora Verónica, la testigo presencial, manifiestan que el sujeto que irrumpe en el domicilio contaba con una característica específica, que era tener acné en el rostro, característica con la cual el señor Darío no cuenta. Sin embargo, sí tiene señas particulares, como lo son una cicatriz en la ceja izquierda y tatuajes en pecho y antebrazo, características difíciles de no notar en una persona, por lo cual resulta incongruente que ni la víctima ni ninguna de las personas que afirma fue mi defendido quien cometió el delito señalara algún tipo de este tipo de señas. Por lo cual consideramos en más importancia la cicatriz en la ceja izquierda y el tatuaje en el antebrazo. Es bajo esta tesitura que esta defensa considera la Fiscalía no cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar la probable participación de mi defendido en el hecho materia de imputación, consistente en el delito de robo con violencia en casa-habitación, por lo cual reiteramos nuestra solicitud de no vinculación a proceso para el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto. Gracias. ¿Algo que manifestar las partes? Sí, su señoría. Solicito la imposición de medidas cautelares. Proceda. Gracias. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con la finalidad de asegurar la presencia del imputado al proceso y garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos, es que solicito se le imponga al señor Darío Nicolás la medida cautelar prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en prisión preventiva justificada. Esto por considerar que es la idónea y proporcional, así como para garantizar que el imputado Darío no se sustraiga de la acción de la justicia,
ya que, en base al análisis de riesgo de medidas cautelares, se dice que se tiene la necesidad de cautela, que establece el propio artículo 168 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el imputado Darío no tiene arraigo en la zona, pues no cuenta con un domicilio fijo en la ciudad, ya que refirió que en ocasiones pernocta en la casa de su prima Zoila y en otras ocasiones en el puesto en donde labora, así como el hecho de que la mayor parte de su familia reside en Tlaxiaco, Oaxaca, incluido su hijo menor de edad, por lo que es altamente probable que de dejarlo en libertad se sustraiga de la acción penal y no podamos contar con un domicilio cierto y correcto para localizarlo o hacerle llegar las posteriores notificaciones, y con ello los propósitos del presente proceso se verían afectados. Haciendo mención también que en base a las máximas de la experiencia, es conocido que algunas personas, al conocer los años de la pena que podrían enfrentar, deciden no presentarse en el proceso penal, por lo cual podemos deducir que el señor Darío, en caso de ser condenado en un eventual juicio, no comparezca al mismo. Además, según el informe policial homologado, nos menciona el comportamiento que toma en el momento de la detención el imputado Darío, toda vez que en este lo explica el agente Luis Manuel Colli Martínez. Al momento de ser descubierto por los agentes aprensores, emprendió la huida, en lo que se evidencia la falta de voluntad de someterse a la persecución penal. Por último, en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece que el imputado puede considerarse de riesgo para la víctima y para la sociedad, toda vez que al momento de cometerse el hecho delictivo fue con medios violentos, y de haber sido el caso, este pudo haber puesto en alto riesgo la integridad y seguridad de quien lo enfrentara. Por estas razones, es que solicito se imponga la prisión preventiva justificada establecida en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales al señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿Algo que manifestar las partes? Así es, su señoría. Proceda. Gracias. Esta defensa considera que la medida de prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía es excesiva y además atenta contra el principio de presunción de inocencia, puesto que en el informe de riesgo emitido por la Unidad de Medidas Cautelares se determinó al señor Darío con un nivel de riesgo medio, por lo cual, al solicitar dicha medida, la Fiscalía no respeta el principio de idoneidad o proporcionalidad, además de atentar contra el principio de mínima intervención, por lo cual esta defensa considera que no es la idónea, según los artículos 156 del Código de Procedimientos Penales y el 19 constitucional, en razón de lo que a continuación explicaré. Si bien es cierto, la Fiscalía menciona la familia nuclear de mi defendido radica en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, también es importante mencionar que su prima Zoila radica en esta misma ciudad de Mérida, Yucatán, y estos mantienen una relación cercana, además de que es el domicilio de esta donde él reside actualmente. También es importante mencionar que el señor Darío cuenta con un empleo fijo en el cual se desempeña regularmente desde hace tiempo y que es este trabajo el sustento para su familia, principalmente para su hijo menor de edad. Es por esto que podemos afirmar que resultaría mucho más gravoso para el señor Darío sustraerse de la acción de la justicia que seguir su proceso penal en esta ciudad. La Fiscalía, al haber mencionado esto, podemos demostrar que no fue objetiva, pues las razones mencionadas no son más que importantes y de peso para que el señor Darío decida permanecer en esta ciudad. También podemos considerar que la Fiscalía no fue imparcial, pues menciona que el simple hecho de que el señor Darío no sea oriundo de la ciudad de Mérida, Yucatán, lo vuelve propenso a abandonar el proceso, lo cual no sustenta con datos de prueba suficientes. Consideramos importante mencionar que en el informe de riesgos se menciona cómo el señor Darío
no puso resistencia alguna al momento de su detención, lo cual demuestra que está capacitado y decide cooperar en el proceso. Es por estas razones que esta defensa considera que respetando los principios de proporcionalidad e idoneidad y además respetando el principio de mínima intervención y aplicando la medida menos lesiva para asegurar la presencia del señor Darío durante todo el proceso, es suficiente la contenida en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante la administración de este tribunal, respetando así, como lo mencionamos anteriormente, la idoneidad y proporcionalidad requerida para la imposición de medidas cautelares, ya que la medida solicitada por la Fiscalía, consistente en prisión preventiva justificada, es de carácter excepcional, lo cual quiere decir que debe aplicarse solo cuando las demás no sean suficientes. Por lo cual, esta defensa considera que el acta es la anteriormente solicitada, solicitando se aplique esta y se desestime la requerida por la Fiscalía, para así poder asegurar la presencia del señor Darío en mencionado proceso. Es cuanto. Gracias.